La sala de juntas quedó helada en silencio, cuando por fin las rodillas de Karen cedieron. Golpeada, agotada y cargando los peligrosos secretos de una firma corrupta, esperaba caer contra el frío suelo de mármol. En cambio, un par de manos enormes y llenas de cicatrices atraparon su pesado cuerpo con una gracia sin esfuerzo, alterando su destino para siempre. Karen Harris se aferró al borde del frío lavabo de porcelana en el baño ejecutivo, con los nudillos volviéndose de un blanco pálido y enfermizo. Mantuvo la mirada fija en la encimera de mármol, retrasando el momento inevitable en que tendría que mirar su propio reflejo. Cuando finalmente levantó la cabeza, las duras luces fluorescentes del edificio de Davis & Cumber Logistics no tuvieron piedad. Aplicó con cuidado otra capa de espeso corrector teatral sobre su pómulo izquierdo. El morado oscuro y desagradable del moretón se resistía obstinadamente al maquillaje, un testimonio evidente de los sucesos de la noche anterior. Karen era una mujer gorda, una realidad física que había pasado sus 28 años aprendiendo a llevar con una gracia suave y sin disculpas. Sabía cómo vestir sus curvas con blazers profesionales entallados y pantalones de pierna ancha que imponían respeto en el mundo contable dominado por hombres. Pero hoy su propio cuerpo se sentía como una trampa sofocante. Cada kilo extra que cargaba parecía tirar de sus músculos maltratados, amplificando el dolor agudo y agonizante en sus costillas con cada respiración superficial que tomaba. «Solo supera la reunión», susurró a su reflejo, con la voz temblorosa. «Solo entrega los libros contables. Sonríe y sal». La puerta del baño se abrió violentamente, rebotando contra la pared de azulejos con un estruendo ensordecedor. Richard Davis entró, con el rostro enrojecido y su costosa corbata de seda ligeramente torcida. Richard era el director ejecutivo de la firma, un hombre cuyo carisma público enmascaraba perfectamente al animal cruel, desesperado y acorralado que realmente era. ¿Ya terminaste de pintarte la cara, Karin? Richard escupió las palabras, con la voz baja y venenosa mientras invadía su espacio personal. No le importaba estar en el baño de mujeres. Están esperando, y si siquiera tartamudeas cuando miren las proyecciones del tercer trimestre, lo de anoche te parecerá un masaje suave. Karen retrocedió instintivamente, con el corazón golpeando salvajemente contra su caja torácica herida. La noche anterior, después de descubrir un enorme e inexplicable agujero negro en las cuentas offshore de la compañía, había confrontado a Richard. No se había dado cuenta de que Davis & Company no solo estaba ocultando dinero al IRS, estaban lavando dinero para uno de los sindicatos más despiadados de la costa este. La respuesta de Richard a su descubrimiento no había sido una explicación. Había sido un pesado pisapapeles de latón, lanzado violentamente contra sus costillas, seguido de una bofetada con el dorso de la mano que la hizo caer sobre la alfombra. La había mantenido encerrada en su oficina durante la noche, aterrorizada y con un dolor agonizante, para asegurarse de que manipulara los informes finales para la reunión de adquisición de hoy. «Lo entiendo, señor Davis», logró decir Karen, con la voz apenas en un susurro. Se alisó el blazer azul marino entallado, haciendo una mueca cuando la tela tiró de su costado. «Bien», se burló Richard, con los ojos moviéndose nerviosamente hacia el pasillo. «Estos no son capitalistas de riesgo, Karen. Si Dominica detecta una sola discrepancia en esos libros, los dos estamos muertos. Pero te prometo que me aseguraré de que tú mueras primero». Con esa promesa escalofriante suspendida en el aire viciado, se dio la vuelta y salió marchándose. Karen tomó una última respiración temblorosa. Recogió la gruesa carpeta de cuero que contenía los registros financieros falsificados y lo siguió hacia la guarida del león. La sala de juntas ejecutiva era una vasta extensión de vidrio y caoba pulida, con vista al cielo gris y nublado de la ciudad. La temperatura de la habitación estaba incómodamente baja, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión sofocante, casi eléctrica.
Sentado en el extremo más alejado de la larga mesa, estaba Domenico Rexer. Karin había oído los susurros junto al dispensador de agua. Rumores sobre un inversionista italiano sombrío y poderoso que buscaba comprar su red logística en dificultades. Al verlo en persona, los rumores parecían completamente insuficientes. Domenico era una fortaleza imponente de hombre. No vestía los trajes llamativos y ostentosos de un depredador corporativo. Su traje color carbón estaba impecablemente hecho a medida, asentándose sobre hombros anchos y pesados que hablaban de una brutal fuerza física más que de política de sala de juntas. Su cabello oscuro estaba peinado hacia atrás, ligeramente plateado en las sienes, y su mandíbula estaba cubierta por una sombra oscura y cuidada de barba incipiente. Pero fueron sus manos las que captaron de inmediato la atención de Karin. Reposaban planas sobre la mesa de caoba, enormes, cicatrizadas y completamente inmóviles. Eran las manos de un hombre que había construido un imperio desde la nada, capaz de una violencia inmensa, pero que en ese momento exudaba un control absoluto y aterrador. A su lado estaba sentado su subjefe Matteo Rossi, un hombre más delgado y de rasgos más afilados que tecleaba ocupado en una tableta segura. «Señor Rexa», anunció Richard, con una voz que de pronto adoptó un tono jovial y demasiado confiado que le revolvió el estómago a Karin. «Gracias por su paciencia. Esta es mi auditora principal, Karin Harris. Ella ha finalizado personalmente los libros operativos de los últimos 3 años para su revisión». Domenico desplazó lentamente la mirada de Richard a Karin. Sus ojos eran de un negro penetrante y sin fondo. No solo la miraban, parecían desmantelarla. Karin sintió un calor de vergüenza y miedo treparle por el cuello. Era muy consciente de su tamaño bajo su intensa inspección, acostumbrada a las miradas despectivas o críticas de los hombres poderosos, pero la mirada de Domenico no contenía burla. En cambio, sus ojos se estrecharon de manera casi imperceptible mientras seguían su andar lento, rígido y doloroso desde la puerta hasta la pantalla del proyector. «Señorita Harris». La voz de Domenico era un barítono profundo y áspero que parecía vibrar a través del suelo. Tenía acento, era rica y peligrosamente tranquila. «Aprecio su diligencia. Empecemos. Tengo particular interés en los costos de ruta de carga desde el puerto de Miami». Karin asintió con rigidez, dejando la pesada carpeta sobre el podio. Sus manos temblaban. Abrió la carpeta. Las páginas blancas y nítidas de los documentos falsificados se burlaban de su integridad. Era una buena contadora. Era una persona honesta, y ahora estaba de pie frente a un jefe de la mafia, a punto de venderle una mentira que podía hacer que la mataran. La presentación se alargó durante lo que pareció una eternidad. Karin estaba de pie a la cabecera de la mesa, pasando las diapositivas, con la voz tensa y completamente desprovista de su cadencia confiada habitual. Cada vez que pronunciaba una cifra fraudulenta, una nueva ola de náusea la invadía. El costo físico de mantenerse erguida se estaba volviendo insoportable. La adrenalina que la había impulsado durante la mañana se estaba desplomando rápidamente, dejando atrás una agonía cruda y ardiente. Su costilla magullada se sentía como si estuviera astillándose activamente dentro de su pulmón con cada respiración. Debajo de su conservadora blusa blanca y su blazer azul marino, estaba empapada en un sudor frío y pegajoso. Richard estaba sentado a su derecha, con los ojos clavados en un costado de su cabeza, amenazándola en silencio cada vez que se detenía una fracción de segundo de más. La diapositiva 14 detalla los gastos generales de mantenimiento del almacén, dijo Karen, con la voz quebrándose ligeramente. Se aclaró la garganta, intentando ocultar la mueca que le torcía el rostro. Cambió sutilmente el peso de su cuerpo, apoyando con fuerza la cadera contra el podio de madera para quitar algo de presión de su núcleo dolorido. Domenico no había mirado la pantalla de proyección en más de 10 minutos. Mientras Richard y Matteo discutían las cifras, el enfoque oscuro y depredador de Domenico permanecía completamente fijo en Karin.
Era un hombre cuya supervivencia dependía de leer los detalles imperceptibles que otros pasaban por alto. Vio la rigidez antinatural de su postura. Notó la forma en que mantenía protectoramente el brazo izquierdo pegado a la cintura, negándose a usarlo para gesticular. Vio la gruesa capa de maquillaje que no coincidía del todo con la piel pálida y húmeda de su cuello, y los leves estremecimientos involuntarios que sacudían su cuerpo grueso cada vez que Richard hablaba. Dominico se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos enormes. El sonido silencioso de sus nudillos crujiendo silenció la sala al instante. Richard tragó saliva con dificultad, interrumpiendo su propia frase. «Señorita Harris», dijo Dominico con suavidad, atravesando la jerga corporativa. «Usted dice que los costos de mantenimiento han disminuido un 12%. Sin embargo, el volumen de carga se ha duplicado. ¿Cómo explica esta eficiencia milagrosa?» Karin se quedó paralizada. Ese era exactamente el agujero negro que había descubierto. El presupuesto de mantenimiento estaba siendo canalizado hacia empresas fantasma para limpiar el dinero de los propios rivales de Dominico. Una doble traición que Richard estaba llevando a cabo a espaldas del jefe mafioso. Abrió la boca para hablar, para darle la mentira que Richard prácticamente le había metido a golpes en el cráneo. «El nuevo sistema automatizado de clasificación, señor. Ellos...» De repente una punzada de dolor aguda, blanca y ardiente estalló en su costado. Fue tan intensa que le robó la visión durante un segundo aterrador. Karen jadeó, con un sonido húmedo y ronco, y su mano se disparó hacia su caja torácica, presionando con fuerza contra el blazer. «¡Karin!», Richard ladró, el pánico haciendo que su voz sonara afilada. «Responde correctamente la pregunta del señor Rex. ¡Párate derecha!». Lo intentó desesperadamente obedecer, aterrada por la ira de Richard, aterrada por el silencio de Dominico. Pero su cuerpo, empujado más allá de sus límites absolutos, finalmente se rebeló. Los bordes de su visión se cerraron en un túnel de oscuridad. El zumbido del aire acondicionado se desvaneció en un pitido agudo. El pesado libro contable falsificado se deslizó de sus dedos entumecidos, golpeando el suelo con un ruido fuerte y resonante. Yo no puedo», susurró Karen, con los ojos volteándose hacia atrás. Su pesado cuerpo se balanceó violentamente, y entonces sus piernas se dieron por completo debajo de ella. No cayó con gracia. Fue un colapso aterrador de peso muerto. Richard soltó un grito de sorpresa y empujó instintivamente su silla con ruedas hacia atrás, alejándose de ella, completamente incapaz de ayudar. Karin preparó su mente para el impacto devastador contra el suelo de mármol. Pero el impacto nunca llegó. Un borrón de lana color carbón y el aroma de colonia cara y café oscuro cruzaron la sala con una velocidad que desafiaba la lógica. Dominico Rexer, un hombre de tamaño inmenso y reputación aterradora, había cruzado la distancia desde la mesa hasta el podio en un latido. Antes de que sus rodillas siquiera pudieran tocar el suelo, un par de manos enormes y firmes como roca se cerraron alrededor de su cintura y su espalda. La pura fuerza física de su agarre detuvo al instante su caída agonizante. Dominico gruñó suavemente bajo el repentino peso pesado, pero su postura permaneció absolutamente inquebrantable. No tropezó. Sostuvo su gran forma inconsciente contra su amplio pecho con tanta facilidad como si no pesara nada. Mientras ella se desplomaba contra él, su blazer se levantó ligeramente, y el ángulo violento y antinatural de su postura presionó contra su brazo. La gran mano derecha de Dominico se extendió ampliamente por su espalda para sostenerla y sintió, a través de su blusa de seda, la hinchazón rígida y clara de costillas severamente magulladas, posiblemente fracturadas. Sus ojos, antes tranquilos y calculadores, se alzaron de golpe para fulminar a Richard. La temperatura en la habitación pareció caer por debajo del punto de congelación. Se desmayó.
balbuceó Richard, con el color drenándose de su rostro mientras se ponía de pie apresuradamente. Me disculpo, señor Rexer. Ella siempre ha tenido mala salud. Su peso, ya sabe. Haré que seguridad la retire de inmediato y podemos... Silencio. La voz de Dominico no fue un grito. Fue un gruñido bajo y gutural que resonó con intención letal. Mateo ya estaba de pie, con la mano descansando casualmente dentro de su chaqueta, bloqueando efectivamente las puertas de la sala de juntas. Dominico bajó lentamente a Karina hasta la alfombra mullida, moviéndose con un cuidado sorprendente y gentil que contrastaba violentamente con el aura asesina que irradiaba de él. Se arrodilló junto a ella, su enorme mano apartándole suavemente el cabello del rostro. Al hacerlo, su pulgar rozó el pesado corrector de su mejilla. El maquillaje se manchó en su piel callosa, revelando los bordes feos e irregulares del moretón morado oscuro que había debajo. Dominico miró el maquillaje en su pulgar durante un largo momento de silencio. Cuando finalmente levantó la cabeza para mirar a Richard Davis, el director ejecutivo corporativo, comprendió con un terror repentino que le encogió las entrañas que la reunión de negocios había terminado oficialmente. Mateo, dijo Dominico en voz baja, con los ojos clavados en el CEO tembloroso. Cierra las puertas. El señor Davis y yo vamos a tener una conversación sobre cómo trata a sus empleados. Lo primero que registró Karin fue el aroma de lino caro y limpio y el leve rastro estéril de alcohol médico. No despertó bajo las duras e implacables luces fluorescentes del baño de Davis & Comber, ni sobre el aterrador mármol frío del suelo de la sala de juntas. En cambio, sus ojos se abrieron lentamente en un dormitorio cavernoso y tenuemente iluminado que exudaba una riqueza tranquila y de viejo mundo. Las paredes estaban pintadas de un carbón profundo y relajante, y pesadas cortinas de terciopelo bloqueaban el horizonte de la ciudad. Estaba acostada sobre un colchón tan imposiblemente grueso y firme que se sentía como descansar sobre una nube. Instintivamente se tensó, preparándose para la agonía aguda y astillante en su costado. Pero el dolor estaba sorprendentemente distante, amortiguado por un entumecimiento constante y reconfortante. Al mover su pesado cuerpo se dio cuenta de que llevaba un camisón de seda que caía hermosamente sobre sus curvas, y un vendaje médico profesional y ajustado estaba envuelto con seguridad alrededor de su caja torácica. No intente incorporarse demasiado rápido, señorita Harris. La voz vino desde un sillón de cuero en la esquina de la habitación. Un hombre con una bata blanca impecable se puso de pie, ajustándose las gafas de montura plateada. Le resultaba increíblemente familiar. A la mente aturdida de Karen le tomó un momento ubicarlo. Era el doctor James Andrews, el especialista ortopédico de renombre mundial, cuya clínica privada atendía exclusivamente a atletas de élite y multimillonarios. Ver a una figura privada real y muy publicitada de pie en aquella habitación sombría era un ancla desconcertante a la realidad. «Doctor Andrews», murmuró Karen con la garganta seca. «¿Qué? ¿Dónde estoy?» «Usted es una invitada en la residencia privada del señor Rexer», respondió el doctor Andrews con un tono clínico y calmante, revisando la vía intravenosa conectada al dorso de su mano. Sufrió 2 costillas fracturadas, contusiones graves en tejido profundo y una conmoción cerebral leve. El señor Rexer me hizo venir desde Birmingham en su jet privado en el momento en que usted perdió el conocimiento. Tiene mucha suerte. El ángulo de la fractura estuvo a milímetros de perforarle un pulmón. Necesita reposo absoluto. Antes de que Karin pudiera procesar la imposibilidad logística de que un jefe de la mafia trajera en avión a un cirujano famoso solo para tratar a una contadora, las pesadas puertas de roble del dormitorio se abrieron. Dominico Rexer entró. Se había quitado el saco y la corbata. Su camisa blanca de vestir estaba desabotonada en el cuello. Las mangas estaban arremangadas, revelando antebrazos gruesos, cruzados por músculo y tinta intrincada desvanecida. Sin la armadura corporativa parecía aún más grande, una fuerza de la naturaleza imponente que dominaba al instante la vasta habitación.
Sin embargo, cuando sus ojos oscuros se fijaron en Karin, el filo depredador que había aterrorizado a Richard Davis había desaparecido por completo. En su lugar había una calidez pesada y latente. «Gracias, doctor. Déjenos la habitación», ordenó Dominico suavemente. El doctor Andrews asintió profesionalmente. Recogió su tableta y salió, dejando a Karina completamente sola con el hombre más peligroso de la costa este. Dominico cruzó la habitación despacio, con pasos silenciosos sobre la alfombra persa. Arrastró una silla hasta el lado de la cama y se sentó. Durante un largo momento simplemente la miró. No la miró con el desprecio apenas velado que ella estaba tan acostumbrada a recibir de los hombres en el poder. Su mirada recorrió la forma suave y plena de su rostro, la espesa cascada de su cabello oscuro extendida sobre las almohadas, y las curvas sustanciales y hermosas ocultas bajo la seda. La miró como si fuera una obra maestra que hubiera encontrado milagrosamente. «¿Cómo te sientes, Karin?», preguntó, su voz profunda y retumbante envolviendo su nombre como una caricia física. «Confundida», admitió Karin, con la voz temblando ligeramente. Subió la sábana de seda más alto sobre su pecho, sintiéndose de pronto terriblemente expuesta. «Señor Rexa, los libros contables. Necesito decirle, yo sé lo de los libros». «Lo sé», la interrumpió Dominico con suavidad. Se inclinó hacia adelante, apoyando sus enormes codos sobre las rodillas. «Sé que Richard Davis estaba manipulando los libros. Sé que estaba desviando dinero de los presupuestos de tránsito». La respiración de Karin se cortó. «¿Usted lo sabía? Pero entonces, ¿por qué vino a la reunión?». Una sombra oscura y peligrosa cruzó el rostro de Dominico, porque necesitaba confirmar a quién estaba canalizando el dinero. Richard creía que era muy listo. Pensó que podía usar mi adquisición legítima como escudo mientras lavaba millones para el sindicato Calabrés, los mismos hombres que asesinaron a mi tío hace 5 años. Asistí a esa reunión para mirarlo a los ojos antes de desmantelar su vida. Karin se estremeció ante la certeza absoluta de su voz. «¿Dónde está? ¿Qué le hizo?». Digamos simplemente que Richard Davis ya no será un problema para usted ni para nadie más», dijo Dominico, con un tono escalofriantemente plano. «Mi equipo de seguridad, contratado a través de una división altamente discreta de Warder World, lo escoltó a una instalación privada. Actualmente está escribiendo una confesión muy detallada que será entregada a la Fiscalía Federal. Pasará el resto de su miserable vida en una caja de concreto». Dominico extendió la mano. Karin se estremeció por puro hábito condicionado, pero su enorme mano simplemente pasó junto a su rostro y tomó con suavidad sus dedos temblorosos. Su palma era áspera, callosa por años de dureza, pero su toque era increíblemente reverente. «Cuando colapsaste», murmuró Dominico, con los ojos oscureciéndose por una furia feroz y posesiva, «y sentí el daño que él había infligido a tu cuerpo, necesité cada gramo de disciplina que poseo para no romperle el cuello delante de ti. Nadie volverá a poner una mano hostil sobre ti, Kurin». «Ese es un juramento». Kurin miró sus manos unidas. El tamaño inmenso de la mano de él envolvía por completo la suya, haciéndola sentirse pequeña y protegida de una manera que nunca había experimentado. Durante toda su vida adulta, su peso la había hecho sentirse como un blanco de burla o como un elemento de fondo destinado a ser ignorado. Dominico la hizo sentirse como el centro absoluto del universo. «¿Por qué está haciendo esto por mí?», susurró, mientras una lágrima finalmente escapaba y recorría su mejilla. «Solo soy una contadora», le mentí. Dominico alzó la mano libre y su grueso pulgar limpió suavemente la lágrima. Esta vez no manchó el maquillaje. Su personal le había limpiado cuidadosamente el rostro mientras dormía, dejándola magullada, pero completamente desnuda y auténtica. «No mentiste, mayor cara», corrigió suavemente. «Tu cuerpo dijo la verdad cuando tu voz no pudo. Eres una mujer de inmensa valentía. Cargaste el peso de una empresa criminal sobre tus hombros y te negaste a romperte hasta que tu cuerpo te obligó.
Eres brillante, hermosa y notablemente fuerte. Y yo protejo lo que es mío. El santuario silencioso del dormitorio se hizo añicos 3 horas después. Las puertas se abrieron de golpe y Matteo Rossi entró corriendo en la habitación, con su habitual compostura completamente destrozada. Sostenía una laptop segura y encriptada. «Jefe, tenemos un problema enorme», dijo Matteo, con los ojos moviéndose disculpándose hacia ella, antes de fijarse en Dominica. Richard tenía un interruptor de hombre muerto. Cuando no se registró en el servidor de su oficina al mediodía, se ejecutó un protocolo automático. Los calabreses están drenando activamente las cuentas de tránsito offshore. Lo están enrutando a través de una docena de empresas fantasma en las Caimán. Si vacían esas cuentas, se llevan nuestro capital y colocan el fraude electrónico federal directamente a su nombre. Dominico se puso de pie, apretando la mandíbula con tanta fuerza que un músculo palpitó en su mejilla. «Haz que nuestra división tecnológica corte la conexión». «No pueden», Matteo gruñó frustrado. Richard usó una encriptación rotativa vinculada al mainframe interno de la firma logística. Nuestros hombres están bloqueados. Estamos viendo cómo $50 millones se evaporan en tiempo real. Dominico maldijo suavemente en italiano, pasándose una mano por el cabello oscuro. Este era el giro definitivo. Richard, la rata cobarde, había preparado una trampa para asegurarse de que, si él caía, el jefe de la mafia cargara con la culpa. Desde la cama, Karen se incorporó lentamente. Los analgésicos adormecían los bordes afilados, pero un dolor pesado irradiaba a través de su pecho. «Dame la laptop», dijo, con una voz inesperadamente clara y autoritaria. Ambos hombres se giraron para mirarla. «Karen, no», dijo Dominico de inmediato, acercándose a ella. «Estás herida. Necesitas descansar». «Yo me encargaré de esto». «Dominico, tus técnicos no conocen la arquitectura de Davis & Company», insistió Karen, ignorando el dolor mientras deslizaba las piernas por el borde del colchón. Sus pies descalzos tocaron la gruesa alfombra persa. Richard era arrogante. No construyó esa encriptación él mismo. Robó el marco de una prueba beta que ejecutamos hace 3 años. Yo fui la auditora principal de ese proyecto. Conozco las puertas traseras. Matteo miró a Dominico, con una súplica silenciosa en los ojos. Cada segundo que desperdiciaban les costaba cientos de miles de dólares. Dominico miró a Corin. Vio la determinación feroz e inquebrantable en sus ojos. No era una víctima escondida bajo las sábanas. Era una profesional brillante entrando en su campo de batalla. Asintió bruscamente. Matteo se apresuró a acercarse colocando la pesada laptop sobre la mesa de noche. Karen acercó su silla, haciendo una mueca cuando sus costillas protestaron por el movimiento. Dominico se colocó justo detrás de ella, con sus enormes manos descansando ligeramente sobre sus hombros, ofreciéndole anclaje físico y un apoyo silencioso e inquebrantable. Karen miró la pantalla. Líneas de código y saldos de cuentas que se agotaban rápidamente parpadeaban en verde intenso contra la terminal negra. Respiró hondo, concentrándose. Luego sus dedos gruesos y capaces tocaron el teclado. No solo tecleaba, orquestaba una sinfonía. Sus manos volaban sobre las teclas a una velocidad cegadora. Evitó el firewall principal explotando un nodo de servidor olvidado y obsoleto en el sistema del almacén de Miami. Lo está enrutando a través de una corporación ficticia llamada Apex Holdings, murmuró Karen, con los ojos siguiendo los datos más rápido de lo que Matteo podía comprender. Cree que el cifrado rotativo protege la IP de destino. No lo hace, solo enmascara el origen. ¿Puedes detener la transferencia?, preguntó Matteo inclinándose sobre su otro hombro. «No voy a detenerla», dijo Karen, con una sonrisa feroz e inesperada tocándole los labios. «Si la detengo, los calabreses se quedan con lo que ya tomaron. Voy a invertir el flujo». Las manos de Dominico se tensaron con afecto sobre sus hombros. «Hazlo».
Karin ejecutó una serie de complejos comandos de anulación, utilizando su profundo e íntimo conocimiento de los libros ocultos de la compañía. No solo dejó fuera a los calabreses, secuestró el mismo túnel que ellos habían construido. En 4 minutos, el rápido drenaje de fondo se detuvo. Un silencio tenso cayó sobre el dormitorio. Luego los números en la pantalla comenzaron a subir. Dígitos verdes caían en cascada por la terminal, mientras los millones de dólares que Richard había robado eran arrancados por la fuerza de las Caimán y depositados directamente en las cuentas de reservas seguras e irrastreables de Dominico. «No solo recuperaste nuestro dinero», susurró Mateo con absoluto asombro, mirando la pantalla. Drenaste el fondo operativo secreto de los calabreses. Acabas de llevar a la bancarrota toda su red de distribución de la costa este. Karin presionó la tecla final, cortando la conexión y dejando inutilizado permanentemente el servidor de Richard. Se recostó en la silla, completamente agotada, con el pecho subiendo y bajando por el esfuerzo. «Está hecho», exhaló. Mateo miró a Karin y luego a su jefe. Un respeto profundo irradiaba de su postura. «Iré a confirmar los depósitos», dijo en voz baja, saliendo de la habitación y cerrando las puertas detrás de él. Dominico giró lentamente la silla de Karin para que quedara frente a él. Cayó sobre una rodilla, un hombre de poder aterrador humillándose ante ella. Tomó sus manos y presionó suavemente sus labios contra sus nudillos. «Acabas de salvar mi imperio», dijo Dominico, con la voz espesa de emoción cruda. «Eres magnífica». Karin lo miró desde arriba, con el corazón golpeándole contra las costillas magulladas, pero esta vez no era por miedo. Era por la abrumadora ola de afecto que irradiaba de aquel hombre peligroso y hermoso. «Supongo que hacemos un buen equipo», susurró tímidamente, con un rubor subiéndole por las mejillas. Dominico se puso de pie, inclinándose con cuidado para rodear su cintura con sus enormes brazos, atento a sus heridas. La levantó sin esfuerzo, acunando sus curvas llenas y suaves contra su cuerpo duro y musculoso. «No solo hacemos un buen equipo, Corin», murmuró, con los labios rozando su frente, sellando una promesa que alteraría el inframundo para siempre. «Eres mi reina, y cualquiera que alguna vez te haga sentir menos que realeza absoluta responderá ante mí». Mientras ella descansaba la cabeza contra su amplio pecho, escuchando el ritmo constante y poderoso de su corazón, Karin Harris supo que nunca más tendría que esconderse en las sombras. Había entrado en una sala de juntas esperando perder la vida, pero en cambio había encontrado a un hombre cuyas enormes manos eran lo bastante fuertes para atraparla y lo bastante gentiles para sostenerla para siempre. ¿Este apasionante romance mafioso te mantuvo al borde del asiento? El viaje de Karin, de contadora aterrorizada y subestimada a brillante reina de un imperio, demuestra que el verdadero poder está en la inteligencia y la valentía. Si te encantó ver la feroz lealtad de Dominico y cómo Karin superó a los villanos, presiona el botón de me gusta, comparte esta dramática historia con tus compañeros amantes del romance y suscríbete a nuestro canal.